esto. No lo haré yo solo. Está diciendo, es hora de que me dejen ser responsable y que me dejen ocultarme del padre o madre del sexo opuesto. El niño conoce el momento y nos lo dirá. Nos lo dirá. Bien, a eso nos referimos con mirada. Y saben que hay madres y padres que notoriamente entran al baño cada vez que el niño del sexo opuesto toma un baño o una ducha. Es algo repetitivo, se transforma en un hábito. ¿A qué nos referimos con toque? ¿La mano que se posa demasiado tiempo? ¿La mano que intenta dar una palmada gentil, por ejemplo en el trasero, pero agarra el trasero? ¿Y qué hay del hombre que pone su brazo alrededor de su hija y en el proceso toca su pecho? Y eso es algo repetitivo. Y hay algo más. Aquí la percepción es crítica. Sí. Aun cuando el padre no hubiera tenido ninguna intención o la madre no lo haya hecho adrede, la percepción de ese niño es lo que importa. Saben, me resulta increíble cómo los estudios hechos sobre abuso sexual, y hablo del trabajo del Dr. Bruce Perry, creo yo, de la Universidad de Baylor. Él dice que el efecto más profundo en el niño no es precisamente el abuso sexual en sí, pero es la seguridad, más bien su falta, que el niño siente al compartir lo que sucedió en casa con sus cuidadores primarios. Entonces se trata de... Lo que queremos decir es que no se puede criar en el mundo en que vivimos hijos que son bienes dañados. Desafortunadamente, eso es cierto. No necesariamente dañados sexualmente, pero que serán dañados de una u otra forma, es lo que decimos en general. Pero la clave es no aislarlos y prevenir que se hagan daño. Correcto. La clave es que los adultos seamos tan completos y saludables que un niño sienta la confianza para venir a nosotros y confesar y hablar de su problema, que se sientan seguros de decir lo que necesiten en nuestra presencia. Correcto. Ahora les contaremos dos historias, una de incesto y otra de acoso sexual. Veremos la del incesto primero, con una jovencita a quien llamaremos Pat. Pat me conoció cuando ella ya era una mujer casada. Y se veía, digamos que en general se veía como una mujer normal. Pero cuando surgió la verdad y comenzó el proceso de recuperación, los recuerdos regresaron y ella pudo aceptar que no solo recibió abuso físico y emocional en la niñez, sino que había sido incestada por un padre alcohólico que les había enseñado a sus otros hijos cómo hacerlo. Y ellos le enseñaron a sus amigos y ella se convirtió en la víctima de todos. Ahora piénsenlo. Incesto, un hombre adulto y una niña de 3 años. Eso debe causar molestias físicas, así como tremendo dolor emocional. Y para que un niño procese esa clase de dolor, el niño suele hacer lo que llamamos disociación. Es como una experiencia extracorporal en la que llevan su mente a otro lugar para poder manejar los daños tanto físicos como emocionales que están sufriendo. Una joven me contó sobre su abuso, el incesto de manos de su padre. Ella dijo, no recuerdo un momento en mi infancia hasta los 16 años en que no estuviera sucediendo el incesto. Y me dijo, cada vez que sucedía, se llevaba a cabo en mi cama. Y yo me elevaba al techo, al otro lado de la habitación, y miraba hacia abajo en mi cama a una niña que estaba siendo lastimada por su padre. Esa era la única manera en que podía tolerar el abuso tanto físico como psicológico. Eso se llama disociación. Y esa es la técnica que usan con frecuencia las personas que recibieron abusos sexuales.
En realidad, la técnica no se limita solo a las personas que fueron abusadas sexualmente. Es una técnica que casi todas las víctimas de abuso utilizan. ¿Qué le sucede a una niña que fue abusada sexualmente? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué clase de conductas podemos esperar de ella? Una de ellas, y la más triste, es la automutilación. Verán, esa joven víctima perdió el sentido de identidad. Es difícil saber que están vivas. Algunos dicen que para saber que están vivas deben ver su sangre. Una joven usaba una hoja de afeitar o una aguja de coser para agujerear la planta de su pie, donde nadie podría ver lo que estaba haciendo. Otra jovencita, y creo que ya conté la historia de mi abuso sexual en otro de los videos donde hablé de cómo me arrancaba las cejas y las pestañas. Automutilación. También las tendencias suicidas y numerosos intentos, en algunos casos exitosos. ¿Cuáles son otras de las conductas? Embarazos ilegítimos, embarazos múltiples, uno después del otro, intentando recrear la infancia y encontrando que no pueden hacerlo. Y otra consecuencia del abuso sexual es el impulso sexual, que puede llevar a la prostitución y a las adicciones sexuales. O el lado opuesto del péndulo, que sería frigidez, un temor a las conductas sexuales, miedo al ser heridos otra vez así. Entonces muchas de las jóvenes víctimas viven en temor. Y muchas dijeron a lo largo de los años que una vez que habían sido abusadas, es como si tuvieran una gran B en el pecho, que dice: adelante, ya soy una víctima, dáñame otra vez. Y el abuso parece repetirse varias veces. El incesto, de la mano de alguien que es un cuidador primario o de relación cercana, es muy devastador. Porque el mayor daño proviene de alguien en nuestra niñez que debió jugar un rol de educador para nosotros. Una madre, un padre, un abuelo, una tía, un padre sustituto, un padre adoptivo. ¿Un hermano o hermana mayor? Hermanos mayores, sí, por supuesto. Ahora veamos el acoso sexual, que son las conductas sexuales entre personas que no están tan relacionadas que la ley les prohibiría casarse. Y les contaremos la historia de Jill, quien, Dios la bendiga, fue acosada por primera vez a los 6 años. La recogió un sujeto con un puñado de caramelos de regreso a la escuela después del almuerzo y la trajo hacia el auto y le prometió llevarla a la escuela. Pero en cambio, la llevó a una sección arbolada del parque. Se expuso, la obligó a tocarlo hasta que estuvo satisfecho y luego la llevó a la escuela. ¿Cómo explica esta niña por qué se retrasó? ¿Qué palabras usa una niña de 6 años para describir lo que le ocurrió? ¿Recuerdan la vieja ley de la mente sobre el miedo y lo que nos produce? Nos paraliza. Y eso es lo que le sucedió a Jill. Cuando su maestra, enfadada porque Jill se había retrasado, le preguntó ¿por qué llegas tarde?, ella se paralizó, no salían palabras de su boca, no sabía qué decir. ¿Cómo explicar eso? Entonces, la niña fue castigada. Se sentó en una silla al frente de la clase con un bonete en su cabeza. ¿Castigada por qué? Castigada por haber sido abusada sexualmente por otra persona. Ustedes pensarán que correría a casa a contarles a su madre y a su padre. El hogar no era un lugar seguro. Su madre era un despojo emocional. Su padre era un hombre muy colérico. Entonces temía decir la verdad en casa. Por años, entró y salió de terapias y grupos de apoyo. Incluso fue encarcelada, por así decirlo, en un hospital para enfermos mentales.